En estos tiempos las noticias duran no más de 1 o 2 semanas y a todos les importa una mierda el prójimo. Quizá conviene recordar un poco que hay algo peor que tu TikToker favorito. ¿Qué pasó con Rusia y Ucrania? Luego de que en febrero de este año tío Putin y su horda de loquitos decidieran tomar por la fuerza un pedazo de Ucrania, el mundo se desató en conmoción. Ucrania es un país de Europa, reconocido como un estado soberano. Su capital es Kiev y tienen poco más de 40 millones de habitantes. Ucrania es un país que no quiere comunismo, bajo ningún concepto, y se dirige hacia un libre mercado y un estado democrático después del inminente desastre soviético del que formó parte, intentando así relacionarse con países civilizados y sus organizaciones, como la OTAN o la Unión Europea. Por otro lado, tenemos a Rusia, el contrincante de Ucrania. Para que te hagas una caricatura mental, hablamos de la pelea de un oso de 500 kilos contra un salmón. Un país más grande que Plutón y que ocupa 2 continentes, por no decir 3, con 145 millones de habitantes y un muy inteligente al poder, tiene como finalidad apoderarse de Ucrania. ¿Cuál es el motivo? A Rusia no le gusta que sus vecinos hagan tratos con el mundo libre. Ellos son más de que se hinquen ante su poder. Rusia es una exnovia celosa que no supera la ruptura. Rusia no entiende que Ucrania no quiere saber nada más de ella, pero ella sigue insistiendo. Ucrania intenta salir con otras personas, pero Rusia no la deja porque es más grande y más fuerte. Ucrania no quiere su sistema dictatorial cuasi comunista y Rusia quiere imponerlo. De este modo, en 2014 empezaron una serie de disputas sociales en las que el pueblo ucraniano se manifestó en contra del entonces presidente Víktor Yanukovych, quien fue siempre un separatista prorruso, derrocándolo a la fuerza. Luego Víktor huyó, dejando a la deriva el gobierno de su país. Debo contarte que Víktor fue no solo acusado, sino imputado por fraude electoral, un hecho que quedó demostrado. En medio de las elecciones presidenciales de ese país en 2005 y siendo primer ministro de Ucrania, recurrió al fraude electoral para favorecer a su séquito prorruso en contra de la voluntad del pueblo y tomarse el poder por las malas. Esto llevó a Ucrania a levantarse en algo conocido como el Movimiento Naranja, en el que el Tribunal Supremo ucraniano declaró fraude y así la repetición de las votaciones. Esta vez perdió como correspondía. Sin embargo, este caradura decidió lanzarse de vuelta a la presidencia en el año 2010, obteniendo dudosamente el poder hasta 2014, año en el que el pueblo ucraniano se levantó en contra de este traidor, pues el amigo quería forzar las relaciones internacionales de su país con Rusia, cortar las relaciones con Europa y Estados Unidos para luego entregar el gobierno a los rusos. Este hombre es íntimo amigo de Vladimir Putin, al que también le gusta el jueguito de envenenar personas, porque Víktor y su grupo trataron de envenenar al entonces candidato Víktor Yushchenko, causándole serias consecuencias a su salud, así como Putin lo hizo con el quien fuese su opositor, Alexei Navalny, quien además de ser envenenado está preso, según el gobierno ruso, por violar los términos de su libertad condicional, guiño guiño. Y de este modo ya nos damos cuenta de qué lado está el bien y el mal en esta disputa de poder. Solo basta echar un vistazo por la borda y ser lo suficientemente listo para darse cuenta de qué lado uno está. Decidir si celebrar la invasión junto a Rusia, China, Corea del Norte e Irán o ir contra ella, con el mundo civilizado, con Alemania, Italia, Reino Unido y por supuesto Estados Unidos. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué quiere Rusia que Ucrania no tome sus propias decisiones? ¿Por qué invadirlo? Primero, para saciar sus deseos expansionistas. Segundo, para evitar que Ucrania, un país soberano, se integre a la OTAN. La OTAN es una organización internacional de protección y alianza. La organización del Tratado del Atlántico Norte, o por sus siglas, OTAN, tiene un carácter principalmente militar, que se creó en 1949 bajo una insignia, la defensa contra las fuerzas externas, o lo que es lo mismo contra la URSS y China. Así, los rusos quieren y dicen ser dueños de la península de Crimea y como hemos visto están dispuestos a todo por este lugar. La pregunta es, ¿por qué importa tanto este trocito de tierra y mar? Primero, es muy conveniente a la hora de tener contacto con Medio Oriente. También aquí es por donde pasa un tramo del famoso gasoducto ruso de la empresa Gazprom, que provee de gas a una buena parte de Europa. Además aquí está el puerto de Sebastopol, que alberga la principal flota rusa de cara al Mar Negro.
En fin, palabras más, palabras menos, la salida más importante al Mar Negro la posee Ucrania, y al tío Putin esto no le gusta. Así que, como es un tipo muy inteligente, decide ejecutar maniobras políticas para amalgamar una canallada en nombre de la soberanía de su patria y de su gente, con la excusa que hasta ahora a todos les ha funcionado para convencer a los estúpidos: vencer al imperialismo yanqui. Pero detrás de todo esto se encuentran sus intenciones expansionistas, denotando que los dirigentes rusos aún siguen con hambre de guerra, de violencia y de poder. Habrás escuchado muchas palabras raras y no entiendes lo que significan. Yo te lo explico. Oblast es lo mismo que una región o estado. Donetsk y Lugansk son básicamente dos estados ucranianos que fueron tomados por la fuerza por guerrilleros prorrusos para proclamarlas países independientes. Crimea es una península sitiada al suroccidente de Ucrania, con acceso al Mar Negro y con una ruta de comercio e impacto económico-político muy importante. Y Sebastopol, que es una ciudad en Crimea, la más poblada y además estratégicamente la ciudad más importante de esta península. A día de hoy la invasión rusa ha dejado un saldo de 46.000 personas muertas, 13.000 heridos, 17 millones de desplazados, más de 2.000 edificios destruidos y un daño que asciende a más de $1.000 millones. Pero además de todo esto, como si fuese poco, el gobierno ruso se ha encargado de mancillar a su propio pueblo, quien no solo rechaza la crudeza de sus actos, sino que se manifiesta en contra de esto, golpeándolos con las fuerzas al servicio del régimen y diciéndole al mundo que estos son conspiradores de la patria. Por otro lado, en Rusia los canales de información son fuertemente controlados y no existe la imparcialidad. El gobierno le ha dicho a su pueblo que la invasión era la única manera de mantener la soberanía de su gobierno y que ellos están en el lado correcto. Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelensky porta uniforme y armas como muchos otros ciudadanos ucranianos para defender la independencia de su país, porque el pueblo ucraniano así lo quiere, porque el pueblo ucraniano prefiere arriesgar sus terrenos, sus propiedades, sus familias e incluso sus propias vidas antes que entregarle su país a unos bárbaros. Ahora bien, otra parte de la historia es que a Rusia no le gusta que sus vecinos traten con Estados Unidos o la Unión Europea, pero ellos, claro, mantienen recias relaciones con otros países de extremo cuidado, sin que nadie se queje de que están amenazando mi soberanía. Habrá quien dirá que Estados Unidos hace lo mismo con su doctrina del destino manifiesto en contra de la doctrina Monroe, pero lo que cabe mencionar es que en la mayoría de los casos la presencia de Estados Unidos acude a un llamado democrático en contra de grupos guerrilleros. No es para nada una coincidencia que el mundo decida migrar a Estados Unidos o viajar allí y no a Pekín o a Siberia. Como dije antes, solo es cuestión de racionamiento lógico, de qué lado estás, y que no se me malinterprete, no se trata de escoger un bando como si de fútbol se tratara. Desde luego, estos son temas mucho más serios e importantes como para escoger un bando, pero a la hora de decidir si quieres una guerra o no, no hay un punto medio, o la apoyas o no la apoyas. Finalmente, el mundo no está apoyando a Ucrania lo suficiente, no hacen lo que deberían por miedo a represalias rusas. No me refiero a desencadenar una guerra, pero sí se debe mostrar que el mundo, del lado civilizado por lo menos, está en contra del exceso de poder y de los dictadores opresores de sus pueblos. Hace falta tener mano dura contra los bandidos, no dejarse intimidar con la violencia y ejecutar medidas o sanciones tan duramente como sea posible para revocar el rabioso poder y no permitir las barbaries zaristas que al parecer Rusia no ha olvidado y que tampoco tiene pinta de olvidar. Mientras la Unión Europea y Estados Unidos intentan negociar diplomáticamente, el gobierno ruso amenaza con guerra, y mientras en medio del conflicto Rusia sanciona al mundo con muerte y destrucción, la Unión Europea y Estados Unidos sancionan con medidas a la altura de su categoría, con castigos económicos para evitar, en la medida de lo posible, un enfrentamiento que termine en derramamiento de sangre, demostrando una vez más de qué lado está el bien y el mal, cosa que Rusia, por supuesto, no tomó en cuenta, enseñándole al mundo que su única manera de progresar es a los golpes, con violencia, nunca diplomáticamente.